A veces esta sociedad pone a Jesús como allá, como un cero a la izquierda, o como una imagen, o como algo que no tiene voz ni voto. Pero hermanos, Él es rey. Él es rey. Y nosotros, sus hijos, tenemos que reconocer quién es nuestro rey. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, del reino de Dios. ¿Cuántos hemos visto películas? Tal vez nosotros los costarricenses no podemos hablar mucho de esto porque no tenemos un rey en este país. Pero si vamos a países como Inglaterra, como España, como Dinamarca, aún creo que algunos países orientales todavía tienen monarquía. Y ellos saben cuando se habla de rey, nosotros no. Aquí es muy común que le hagan memes al presidente y que les falten el respeto a los gobernantes. Pero en países así son muy estrictos. Y yo he visto películas donde aparece el rey y todo el mundo cae al suelo inmediatamente pegando su cara al suelo. He visto películas así, no sé, ¿verdad? Casi todos hemos visto películas así. Y yo digo, los costarricenses tal vez no tenemos esa noción de qué es un rey. Pero los hijos de Dios tenemos que tener la noción del reino de Dios. El reino de Dios es su majestad, su gobierno, todo lo que implica lo que es Él. Cuando tenemos un reino, cuando hablamos de un reino hablamos de un orden político, donde hay una monarquía, donde todas las personas tienen que obedecer las políticas de ese reino. Inclusive ese país tiene que mantener la monarquía. Hay impuestos y todo eso le pertenece al reino. Yo le explicaba a mis alumnos cuando explicaba todo lo de España, ¿verdad? Que nosotros pertenecíamos a España. Y aquí en América, ellos tenían que darle todo al rey. Es más, las tierras de América eran del rey. Y los españoles que venían, los monarcas les daban unos papeles y eran dueños de esa tierra, pero tenían que darle al imperio o a la monarquía impuestos. Si yo les explicaba a los chiquillos así, si usted recogía 10 sacos de maíz, tenían que darle un montón de sacos a la monarquía y usted se quedaba solo como el 30%, o sea, 3 sacos. Y el resto era de la monarquía o del reino. Pues saben que no está muy distante eso, porque el reino, Dios es el dueño de la tierra. Usted vio en la canción, dice, antes de todo, tú eres eterno, tú eres el rey. Usted le pertenece a Él. Su tierra, sus hijos, su trabajo, su casa, su carro, sus zapatitos, sus tenis, su bicicleta, sus estudios, su inteligencia, sus fuerzas, su respirar, su palpitar, todo es del rey, del único rey. Y nosotros los seres humanos a veces no entendemos esto. Y cuando nos hablan de que tenemos que servir a Dios, no, estoy muy cansado. Saben, sus fuerzas son del rey. Ahora que nosotros estuvimos con orden sanitaria, ya no tengo COVID, chiquillos. Ya el Señor nos levantó de ese yugo opresor tan terrible. Tanto que nos cuidamos nosotros, ¿verdad? Porque en mi familia nos cuidamos mucho y de ahí tocó. Y ahí es donde uno valora la salud. Ahí es donde uno valora lo que uno tiene. Saben, cuando uno está así enfermo y oye tantos muertos, tantas personas famosas que han muerto, ¿se han dado cuenta? Que no hay dinero, no hay fama, no hay nada, porque los seres humanos somos vulnerables. Pero nuestro rey
nos sostiene. A Él le pertenecemos. Dice que un reino es regido por un monarca y dice que gobierna de una forma unipersonal, o sea, solo el rey gobierna y es vitalicio. ¿Qué significa eso? Que termina su reinado cuando él deja de existir. O sea, no es que lo van a derrocar. Bueno, en aquellos tiempos de Francia y todo eso habían guerras, ¿verdad? Y cosas así, pero no era normal. O sea, un rey hasta que moría podía haber otro rey, pero nuestro rey es eterno. Él vive para siempre, por siempre rey. Dice también que es hereditario, porque el rey que se va a sentar en esa silla tiene que ser descendiente directo de ese rey. Pues, ¿saben que usted es descendiente directo del rey? Amén. Somos hijos. Él nos ha llamado sus hijos porque tenemos la sangre de Cristo en nosotros. El Rey eterno nos ha llamado. El reino de Dios, dice que la teología dice que el reino de Dios es el reino de los cielos. Si usted vio esas imágenes tan bellas, ¿verdad? Del cielo y los ángeles y todo eso, uno dice, sí, el reino de Dios está allá arriba, en el cielo. Pero, ¿saben a quién le toca traer el reino de Dios a esta tierra? Diga, a mí. A mí. Porque si fuera, ¿ustedes creen que Dios no tiene poder para traer su reino ya? Claro que sí. Pero saben, esa es nuestra tarea. Esa es la tarea suya y mía. La tarea de nosotros es decir, orar, Señor, venga tu reino, así como en el cielo, sea aquí en la tierra. Y vamos a ver algunos versículos más adelantito donde la base del evangelio es traer el reino de Dios a este planeta. Dice que Dios es gobernante y juez. Nosotros somos sus súbditos. Ahí tenemos unas hojitas, tal vez las podemos repartir ya. Les traje unas hojitas para que ustedes, ojalá que todos tengan lapicero, siempre traigan lapicero a la iglesia, un cuadernito, unas hojitas, porque a veces damos hojitas o también podemos escribir. En esas hojitas ahí dice definición de un reino y ahí pueden poner ustedes que es, por aquí está, el reino de Dios es el tema central de las enseñanzas de Jesús. Ahí vienen algunas ideas de la predicación, pero el reino de Dios dice que es el reino de los cielos y que Él es gobernante y juez, que Él es el Rey eterno y nosotros somos sus súbditos. Ahí dice que es súbdito. ¿Alguien me quiere decir qué es un súbdito? ¿Qué es un súbdito? A ver, ¿alguien con voz fuerte? Un seguidor, dice por allá. Usted dice uno que está debajo de la autoridad. Ajá, un seguidor, alguien que está debajo de la autoridad. Pues un súbdito es los ciudadanos del país gobernado por un rey. ¿Ya? Por ejemplo, si en Costa Rica hubiera un rey, nosotros seríamos los súbditos, porque estamos viviendo en este país. Por lo general, un reino tiene que ver con un territorio y todos los que viven en ese territorio es un súbdito del rey. Por eso, el Rey eterno es el rey de todo este planeta Tierra y nosotros que vivimos aquí somos sus súbditos. ¿Entendemos así? Sí, ¿verdad? Pues pueden escribir por ahí porque ahí había un campito de que era un súbdito. Dicen que los súbditos, hay un bichito aquí, que los súbditos están obligados a obedecer las reglas, las leyes, todo lo que el rey dicta.
Hay algunas películas donde los reyes son tiranos y oprimen los países o los territorios, los súbditos. Hay algunas regiones donde los súbditos se mueren de hambre, donde la tiranía del rey es tan opresora. Pero nosotros tenemos la bendición de un rey poderoso, de un rey bueno, de un rey amoroso, que es nuestro rey. Me encanta porque ahí yo puse que Dios, que el reino de Dios es el tema de las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús vino así, ¿verdad? Y ya quería cumplir su plan, dice que fue y se bautizó. Y Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y me encanta esto. ¿Saben una cosa? Antes de la predicación de Juan el Bautista, Jerusalén, los judíos estaban en un tiempo de opresión, en un tiempo de oscuridad. La voz de Dios no se escuchaba, no habían profetas y tenían como 400 años de que los profetas habían dejado de hablar de parte de Dios y estaban oprimidos. ¿Por cuál imperio? Por el imperio romano. ¿Han visto ustedes las películas? Hay una diferencia entre reino e imperio. Reino es un territorio con su rey. Un imperio es un rey que doblega montones de territorios, montones de países a su yugo. Eso es un imperio. Roma empezó a conquistar a todos los reinos vecinos y agarró a Jerusalén, a los judíos, y estaban bajo su dominio. Entonces, los judíos tenían una opresión, vivían una opresión. Y vean lo que yo pude sentir cuando estaba leyendo esto. Cuando Jesús dijo esto, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si usted busca la predicación de Juan el Bautista, era idéntica. Y ellos no eran así como, bueno, Margarita, usted va a predicar aquí y yo aquí vamos a predicar lo mismo. No. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero ellos no se habían comunicado con eso. Y si usted ve la predicación de Juan el Bautista, es la misma predicación de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y dice, o lo que yo sentí cuando leía esto es que Jesús vino a dar buenas noticias, porque evangelio significan buenas noticias. ¿Y cómo le va a dar usted buenas noticias a un país oprimido? A un país tan doblegado como eran los judíos en aquel tiempo. Jesús vino a dar buenas noticias. Y dice que el pueblo había perdido esperanza y vivían en un reino cruel, oscuro, y eran esclavos prácticamente del imperio. Pero Él vino a trastornar aquello y vino a quitar un reino, a predicar sobre un reino físico, porque dijo, el reino se ha acercado. Y dice que vino porque el reino físico en este caso era Roma. Y Él vino a predicar de un reino diferente. Vino a predicar de un reino religioso, porque en aquel tiempo solo los sacerdotes y los fariseos podían acercarse a Dios. La gente no. Y Jesús vino a romper eso. Y vino también a romper un reino espiritual, porque Satanás vino ¿verdad? Jesús vino a quitar el oprobio de Satanás y el pecado en la cruz. Jesús vino a establecer su reino en esta tierra. Y es el Jesús que usted recibió como Señor y Salvador. Es el Jesús que te salvó. Es el Jesús que te perdonó. Y eso no queda diferente ahora.
porque hemos sido esclavos de muchas cosas. Hemos estado en oscuridad. El pueblo dice que camina en oscuridad sin esperanza, pero Jesús vino a traer esperanza, porque el reino de Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Por eso usted está sentado aquí. Por eso, porque Dios te trajo. No fue el que está a la par, no fue la mamá, no fue el papá, es Jesús, porque Jesús te ama y Él quiere que su reino sea una realidad en su vida. Y así, cuando yo reconozco quién es Jesús, cuando yo canto, tú eres rey, por siempre rey. Cuando yo digo, Señor, venga tu reino aquí en la tierra por siempre, amén. Cuando yo reconozco eso, yo no me puedo quedar callada. Yo no puedo decir y cruzarme de brazos, así rey. No, yo tengo que reconocer quién es Jesús en mi vida. ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Y yo puedo decirle, Señor, te doy todo porque todo te pertenece. Una vez cuando yo tenía 14 años hice el pacto con el Señor de servirle. Yo le dije, Señor, te entrego mi juventud, te entrego mis fuerzas, te entrego mi futuro, mi familia. Ni siquiera novio tenía en ese tiempo. Y yo le dije, Señor, yo te entrego todo lo que soy hoy y lo que seré mañana, porque tú me quitaste todo lo que fui, lo malo, las depresiones, las tristezas, las inseguridades, te las llevaste y hoy me das una nueva vida, una nueva esperanza. Ese es el reino de Dios, un reino para yo servir al Señor, para yo ver el futuro. El futuro, hermanos, es que este rey va a volver. El futuro es que este reino viene sobre esta tierra. Muchas veces, yo a veces digo, Señor, qué difícil es pensar en eso, viendo cómo está el planeta, cómo está el mundo. Qué difícil, pero eso no es difícil porque el rey lo prometió. Y les voy a leer algunos versículos, hermanos, para que vean. Jesús lo predicó. Jesús lo dijo y lo enseñó. Dice en Lucas 9:2. Lucas 9:2. Dice que Jesús envió a los discípulos a predicar de 2 en 2. Y dice, luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino y a sanar los enfermos. Jesús los envió en aquel tiempo a sus discípulos a eso. Luego, en Hechos, Lucas, que fue el escritor de Hechos, está hablando de cuando Jesús estaba con los discípulos y dice, el día que Jesús subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles. Estoy leyendo Hechos 1 del 2 al 4. Apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días. Les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. ¿De qué les hablaba Jesús aún cuando estaba resucitado y vivo a sus discípulos? Se los había hablado cuando estaba vivo antes de morir en la cruz. Resucita y les sigue hablando del reino de Dios. Y dice, un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa. Y ahí les dio varias instrucciones, pero les hablaba del reino de Dios. Imagínense, ya él iba a subir al Padre. Luego vean esta experiencia con Pablo en Hechos 19, 8 al 10. Dice, durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados, sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerlos para que creyeran en Jesús. O sea, 3 meses iba a las sinagogas a hablar del reino de Dios.
porque el reino de Dios había llegado al corazón de Pablo. Y él 3 meses, pero dice que muchos eran tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. O sea, muchos no querían oír, pues ahí venían y decían, no vaya a oír a Pablo, no vaya, porque esto y esto y esto. Y le decía eso a la gente. ¿Les parece conocido ahora lo que está pasando a veces, verdad? Eso pasó hace 2000 años. Sigue pasando. Habrá gente que te va a poner obstáculos. Pero dice que Pablo, vean, dice, Pablo dejó de reunirse con ellos, o sea, en la sinagoga, y se acompañó de los nuevos seguidores y comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Bueno, no era que era tirano, es que así se llamaba, ¿verdad? Y ellos se llevó a todos los seguidores, a los nuevitos, a los que se habían convertido, a los que habían creído en el reino de Dios, y se los llevó a la escuela de este señor. Y empezó a hablarles, dice, fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Yo había escuchado una vez que Pablo y los discípulos, después del bautismo del Espíritu Santo, lograron que en Jerusalén se convirtiera el 50% de la población. Es como que en Costa Rica somos 5 millones y que por la palabra de los hijos del reino se conviertan 2,5 millones de personas con el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que es posible? Yo sí lo creo, porque el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo que estuvo con Pablo, está con usted. Entonces podemos hacerlo, hermanos. El reino de Dios es aquí y ahora. No es hace 2000 años, se acercó el reino del cielo. Pero hoy está aquí. Hoy está aquí. No es en el futuro cuando Jesús venga. Desde ya usted puede hacer que el reino de Dios venga a esta tierra. Ore todos los días por eso y haga lo que tenga que hacer. Mi hermana Vicky, ella les va a hablar. ¿Cómo puede ser usted parte del reino de Dios? Yo ya dije la primera vez, la primera cosa, y es creer en Jesús. Creer que su sangre te haya lavado todos los pecados, las oscuridades de tu vida. Pero Jesús te va a dar 7 valores o 7, puede pasar, Viquita. Hoy Vicky y yo vamos a enseñarles esta palabra tan hermosa de los 7 valores. ¿Cómo puedo yo ser parte de este reino? Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy voy a compartir 7 valores fundamentales del reino. Estamos hablando del reino de Dios, que lo que usted y ha estado hablando, ¿verdad? Que tenemos que establecerlo aquí en la tierra. Un valor es algo importante. Cuando nosotros atesoramos algo en nuestro corazón, lo ponemos por obra, ¿verdad? Cuando tenemos un valor, lo practicamos, lo honramos y sobre todo lo ponemos en práctica. También esos 7 valores que yo les voy a enseñar ahora, debemos apreciarlos, honrarlos, atesorarlos y sobre todo ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos corresponde establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús lo dijo, ¿verdad? No, ya Jesús vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora, ¿a quién le corresponde? A la iglesia.
Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de establecer el reino aquí en la tierra. Hoy le voy a hablar, el primer mandamiento es de reproducir. Ese es uno de los 7 valores, lo pueden anotar ahí. El mandamiento de reproducirse. Podemos buscar en Génesis 1:26. Les voy a leer un momentito. O lo pueden buscar ahí. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con esas palabras: reprodúzcase y multiplíquese. ¿A quién les ha dicho Dios eso? También a la iglesia, ¿verdad? A nosotros, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, desde el principio Dios creó las cosas con un propósito. Aquí habla de los animales, bueno, antes de eso habla de los animales, de los árboles, de árboles que den fruto con semilla. ¿Por qué? Porque ahí, desde ahí Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para que vuelva a producir otro árbol, entonces cada fruto con semilla, ¿verdad? Ahí Dios está hablando de un propósito. Igual con el hombre. Entonces aquí se multiplique, se llena la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todo lo que se arrastra en la tierra. Ese es el primer mandamiento, a reproducirnos. Dice que Él nos creó a imagen y semejanza y nos bendijo y dijo: reprodúzcase, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando ahí? De reproducir la imagen de Dios. Aunque Adán falló, Dios, cuando viene nuevamente, ¿verdad? Que viene la redención por la sangre de Cristo. Entonces ahí viene otra vez ¿cómo se llama? Redimirnos, a justificarnos para que volvamos a reproducir esa imagen de Dios en nosotros, la imagen de Él, y que se vaya reproduciendo en otros. Ese es el gran llamado. Ahora, la prioridad del reino. Ese es el otro punto. Otro valor fundamental del reino. Vamos a leer primero Mateo 6:33. Vamos a ver si lo tengo aquí. Dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Primeramente, para poder reproducirnos y cumplir con los 7 valores centrales y cumplir con la gran comisión, debemos primeramente buscar el reino de Dios. A veces decimos, pero y entonces no trabajamos, pero no. O sea, lo que aquí se refiere, bueno, como yo lo entiendo, es que le demos prioridad al reino, no que digamos que ¿cómo les dijera? Que sea más importante, más relevante el reino de Dios que muchas cosas, pero a veces lo hacemos al revés. Buscamos y buscamos todas las cosas y después buscamos el reino, ¿verdad? Porque si fuera así, de que no trabajar, pues la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Bueno, ahora que nadie ofenda porque hay mucha gente sin trabajo, pero es así, ¿verdad? O sea, Dios lo que dice es que le demos más importancia, que nos enfoquemos más en su reino, y Él va a añadir todas esas cosas. Lo que pasa es que nosotros somos a veces duros de entendimiento, ¿verdad? Lo digo por mí misma. Nos cuesta, o sea, leemos y nos cuesta captar lo que Dios nos está diciendo. Si lo hiciéramos, creo que veríamos las otras cosas, ¿verdad? Podríamos ver su reino y queremos verlo, todos queremos ver el reino de Dios, queremos ver gente sana, queremos ver gente liberada, queremos ver gente sanándose, queremos que el adicto sea liberado, o sea, ver el reino de Dios, y somos nosotros los que tenemos que establecerlo aquí en la tierra. Entonces es la prioridad de la iglesia. Dios a veces también nos encajonamos nosotros en nuestras propias actividades o en pequeños reinos, ¿verdad? A veces nosotros que mi red, no es malo, porque o sea, es parte de, pero no estamos viendo el reino global, digamos, estamos viendo como pequeños reinos, y no estamos viendo el reino como Dios lo quiere establecer en toda la tierra, que su reino esté establecido, y para eso también debemos esforzarnos por alcanzarlo. Entonces es la prioridad del reino, es primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, no nuestro reino.
y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que empezar a esforzarnos y a tratar de darle prioridad más a lo de Dios que a nuestras propias cosas que nosotros anhelamos o deseamos, para que todo lo demás venga y todo, yo así lo veo, digamos, que todas las demás cosas como giran en un orden perfecto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos y obedecemos, como decía Margarita, hasta que demos ese pasito, vamos a ir viendo cómo Dios va abriendo y cómo Dios va acomodando todas las cosas alrededor nuestro, porque estamos primeramente haciendo lo que Él nos mandó hacer. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto es la supremacía misional de la Gran Comisión. Cuando habla de supremacía es lo más relevante, lo más importante que Jesús nos dejó, es hacer discípulos como Él nos modeló. Porque es bueno traer a los que estamos discipulando a la iglesia, todo eso es bueno, enseñar la palabra, pero Jesús nos modeló yendo a la misión con ellos. ¿Cómo aprendieron los discípulos? Con Jesús. Jesús los llevaba y Jesús no solamente les enseñaba la palabra, sino que Jesús les modelaba con su vida. Jesús iba a orar por el enfermo y ellos aprendían. De hecho, cuando ellos llegaban, aparte les decían, Señor, pero ¿por qué no se sanó? Y todas esas preguntas que uno puede tener, o cuando usted está discipulando, puede ser que se le presente algo y usted no sabe, o sea, no sé cómo, qué hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llevar al discípulo a la misión con usted. ¿Para qué? Para que ese discípulo aprenda y ese discípulo luego lleve a otro y alcance otro discípulo. Vamos modelando y vamos enseñando, no solamente a traerlo a la iglesia, sino que también debemos llevarlo a la misión y nosotros debemos ir a la misión. Estamos acostumbrados a sentarnos, a escuchar y todo, pero como Jesús modeló, a ser discípulos es de esa manera, siendo nosotros primeramente ese modelo, esa imagen de Jesús en nuestras vidas y reflejar y modelarle a nuestro discípulo y nosotros ir con él también a la misión, enseñarle, ¿verdad? No solamente traerlo a la iglesia. Entonces a la vez es un gran compromiso para nosotros porque nosotros debemos modelarle a Jesús también a ese discípulo y ese discípulo al aprender también va a ganar otro discípulo. ¿Y cómo lo va a hacer? Como aprendió del discípulo de él, ¿verdad? De su modelo. Entonces así él va a ir ganando y así vamos a irnos multiplicando y vamos a cumplir la gran comisión. ¿Entendieron? Bueno, espero que me estén entendiendo, si no. Entonces ese es no le leí el versículo, pero es el de gran comisión que dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bueno, que hagan todas las cosas, que guarden todo lo que les he mandado y que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que guarden todas estas cosas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que ese versículo todos lo sabemos. ¿Hay alguien que no se lo sepa o que nunca lo haya escuchado? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? O sea, lo hemos escuchado, lo sentamos, lo escuchamos una vez, salimos y seguimos igual. Entonces, por eso es para poder cumplir y poder ver el reino de Dios establecido en la tierra, que todo lo queremos ver, porque yo no creo que aquí haya alguien que no quiera ver sanidades, no quiera ver milagros, o sea, todo lo anhelamos. Yo creo que todos anhelamos eso. Entonces, pero tenemos que atesorar esos valores en nuestros corazones y practicarlos, que es lo más importante. La necesidad de una intencionalidad misional. Ese es el punto, el valor número 4. La palabra lo dice, intencionalidad misional. Requiere ser intencional. Bueno, a veces pensamos, ay sí, pero ¿cómo voy a ser un discípulo? Yo soy tímido, Bueno, si oramos, el Señor nos va a poner la persona indicada, o sea, la persona que ya está preparada. Yo le decía a Zenia que yo admiro mucho a mi hermana. Ella vive en Estados Unidos y ella es una persona intencional. ¿Por qué? Ella ya no puede salir a predicar el evangelio a lugares públicos porque ahí la echan a la cárcel. Pero ella, cuando sale de su trabajo, ya a las 6 de la tarde, hay un lugar, bueno, ahí hay lavanderías públicas. Entonces la gente llega ahí, echa sus monedas y lava su ropa. Echa las monedas en esas lavadoras y ahí lavan la ropa. Entonces mi hermana es intencional, va a ese lugar a esa hora y ahí ella predica.
y ahí ha visto grandes cosas, grandes milagros. Me contó de una sierva de Dios que estaba apartada del Señor y ella no sabía, y ella le habló y esa señora ahí cayó, bueno, empezó a llorar, ahí cayó el Espíritu Santo, toda la gente tuvo que ver, pero a ella no le importó eso, ¿verdad? Y esa señora dijo, yo voy y voy a regresar al Señor, me voy a reconciliar con el Señor. O sea, yo dije, ¿qué? ¿Verdad? A veces nosotros nos hacemos bolas de cómo lo vamos a hacer y, o sea, hacemos un mundo. Y es muy sencillo, es simplemente ser intencional, ¿verdad? Ahora Margarita contaba también, que me gustó mucho, que ella también es ahí calladita, ¿verdad? Que se matriculó en unas clases de natación para poder tener contacto con otros. Pues son cosas sencillas, pero a veces nosotros nos hacemos un mundo, ¿verdad? Entonces eso requiere ser intencional, requiere que elaboremos un plan que nos lleve a materializar la misión. ¿Qué es un plan? Exactamente algo como eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a ir después de que salgo del trabajo. O Margarita dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a matricularme ahí porque voy a conocer gente, ¿verdad? Ese es un plan sencillo. Y obviamente tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé ese plan, ¿verdad? Orar por ese discípulo y que el Espíritu Santo lo guíe a hacerlo. Desde el momento que nosotros dispongamos el corazón, que le pidamos a Dios y que realmente queramos obedecer, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo también voy a hablarles, hace un tiempo yo le pedí al Señor una discípula y empecé a orarle al Señor. Entonces yo dije, bueno, mi ruta es aquí, cuando voy para la escuela, todos los días a recoger a mis hijas. Entonces yo dije, bueno, ya pasé ahí a una señora, le pregunté por un lote que vendían, bueno, la cosa es que ya hice contacto con ella, y ya entonces la invité, en ese tiempo estaban las células, y la invité y no sé qué. Entonces ya yo me iba una hora antes para poder pasar a la casa de ella y darle el discipulado. ¿Ve? Eso es ser intencional también. No estamos hablando de cosas muy elevadas, son cosas sencillas, pero como les digo, en el momento que nosotros realmente tengamos esa disposición a querer obedecer, Dios lo hace. Es número 4. Número 5, el placer de la unidad y la comunidad. El Salmo 133 dice, mirad qué bueno es habitar los hermanos juntos, en unidad. Dice que ahí es como, bueno, como el óleo, ¿verdad? Que baja, o como el monte de Hebrón, que baja ¿cómo se llama esto? Como decir, el rocío, ¿verdad? Que así es cuando estamos unidos. A veces decimos, sí, o a veces no queremos venir, pero si uno dice, de verdad, y uno lo cree, uno dice, sí, voy a ir a la iglesia, yo sé que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Ahora estamos aquí todos unidos, pero Dios quiere también la unidad. Y para eso tenemos que esforzarnos también para mantener la unidad. Dice la palabra de Dios que Él envía bendición. Es tan importante estar en unidad, en un mismo propósito, ¿verdad? Porque es importante que CCA se enfoque al propósito de Dios, a lo que Dios quiere, a la visión que Dios le ha dado a la pastora, porque esa visión no es de la pastora. Tal vez hay pastores que o en otro tiempo se han hecho como vamos a hacer porque vamos a alcanzar o para tener una iglesia grande. No, esta visión es para alcanzar, para extender el reino de Dios. No es el reino de la pastora, no es el reino, no es mi ministerio, no. O sea, y por eso es que tiene que haber unidad para que todos apuntemos hacia lo mismo y no hayan rivalidades, que no hayan que yo soy mejor que los, no, sino que todos vayamos hacia el mismo objetivo, a la visión. Vea que ese ha sido el propósito de la creación, que reproduzcamos la imagen de Dios en otros, primeramente en nosotros, ¿verdad? Y luego en otros, para que dice que hasta que la tierra sea llena de su gloria. Pero si no lo hacemos, entonces es el placer de la unidad de la comunidad. Dice, requiere que dejemos las diferencias de lado, trabajar en el enfoque de la misión del reino, y no se trata de mi reino, sino se trata del reino de Dios. El punto 6 es el poder caminar en el Espíritu Santo. Dice que cuando la iglesia de Pentecostés, cuando inicia la iglesia, ustedes ven que Jesús les dijo que se quedaran ahí hasta que fueran embestidos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando fueron embestidos del Espíritu Santo? Fueron a ganar almas, a discipular,
a ganar almas, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que nosotros a veces también queremos hacerlo, o sea, vamos a ir a hablarle a alguien, pero ni siquiera han orado o hemos orado. O sea, hay que ayunar, hay que orar y hay que pedirle al Señor para poder hacerlo, porque el orden es primero, espérense ahí, les digo el Señor, hasta que sean embestidos del Espíritu Santo. Entonces nosotros igual, o sea, tenemos que ir a orar primero, a ayunar, para poder ir luego y ganar un alma, porque así no lo vamos a ganar. Primero es el orden a como Dios lo ha establecido. Y siempre nosotros a veces somos tan terquitos que queremos hacerlo a nuestra manera y por eso fracasamos y nos sentimos desanimados. Pero estoy segura de que si oramos y le decimos al Señor y oramos y buscamos al Espíritu Santo y somos guiados por Él nos va a dar la fuerza, la sabiduría y vamos a ser guiados por Él, aún hacer el plan que ya hablamos de ser intencional. Entonces tenemos que ser guiados y tenemos que ser en el orden que Él lo estableció. El punto 7 es la necesidad de la rendición de cuentas. Los discípulos, llegaban y les decían a Jesús: vieras que vimos a Satanás caer como un rayo del cielo, ¿verdad? Entonces, y les contaban cómo les había ido, y me imagino que tenían muchas dudas. Entonces es necesario tener un mentor, una persona que nos vaya también guiando, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos discipulando nos encontramos con situaciones que no sabemos qué hacer. A mí me pasó, en esa pareja tenían un montón de problemas y yo les decía: Señor, yo no sé cómo voy a hacer, yo no quiero meterme en esto, no sé si va a hallar un mal consejo, más bien puede hacer que me jale una torta. Y yo le oraba y le oraba al Señor. Y fue tan bonito porque es lo que hablamos de ser guiado por el Espíritu Santo, porque yo le clamaba al Espíritu Santo y una noche ella me contó que el Espíritu Santo la inquietó tanto que ella tuvo que ir a buscar al esposo donde estaba en otro cuarto, y ese día fue maravilloso porque el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en ellos. Se abrazaron, se pidieron perdón, lloraron, y ella me dice: es increíble porque yo antes no soportaba ni verlo, y ahora cuando ya van a ser las 5 de la tarde a mí se me hacen palomitas en el estómago, ya cuando sé que ya va a venir, ¿verdad? Entonces es lo importante de ser guiados por el Espíritu Santo, porque posiblemente si yo no tenía un consejo, o sea, no me sentía apta, pero sí el Espíritu Santo hizo la obra. Yo le clamé y el Señor se glorificó en ellos. Nadie estuvo ahí, todo el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a los 4 puntos de la clave de la rendición de cuentas: establecer metas claras, evaluar el progreso, ¿verdad? Usted tiene que tener a alguien, un mentor o la pastora o alguien que usted le diga cómo va con ese discípulo, ¿verdad? Porque como le digo, muchas veces usted va a enfrentar cosas que usted dice: ¿qué hago? O me preguntó esto y yo no sé. Pero usted puede tener un mentor y llegar y preguntarle y le va a decir cómo le está yendo el avance. Otra cosa también es la corrección, porque podemos estarnos desviando de la visión, podemos estar cayendo en un error también, ¿verdad? Entonces por eso es importante la rendición de cuentas. También afirmar el carácter y lograr las metas. Entonces todos debemos tener un mentor para que nos ayude a la hora de nosotros estar discipulando. Entonces eso es lo que les quería compartir. Y también algo que me gustó mucho, que habla de la misión adámica, ¿verdad? Que era reproducir la imagen de Cristo en nosotros y luego que la reproduzcamos, ¿verdad? Y qué bonito, porque la Gran Comisión viene a hacer exactamente, o sea que Dios tiene un propósito y nunca ha cambiado ese propósito, ¿verdad? Ahí viene, cuando viene la Gran Comisión, es también la redención y para que nosotros reproduzcamos la imagen de Cristo. El propósito de Dios sigue siendo el mismo, la visión sigue siendo la misma y la misión es la misma, ¿verdad? Y a veces nos hacemos bolas, pero eso siempre ha estado. Esa es la visión y la misión de Dios. La misión en la tierra es nosotros ir a la misión, y la visión es que toda la tierra sea llena de su gloria, que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, y nosotros debemos establecer ese reino. Es un reino de poder, ¿verdad? Y tenemos que tomar esa autoridad que a veces nosotros como hijos no la tomamos, ir a un lugar y establecer. Por eso él decía: el reino de Dios se ha acercado. Y yo decía: wow, o sea, es que él llegaba y establecía su reino ahí, donde habían tinieblas, y establecía el reino de Dios en esos lugares, o en una persona, ¿verdad?
No sé si les quedó claro, hermanos. Esa es la gran comisión. Y esos 7 puntos, si no los anotaron, el mandamiento de reproducir, la prioridad del reino. Bueno, ahí está. Bueno, espero que lo hayan entendido y sobre todo que esos valores los pongamos en práctica.